Ser podcast. Buenas noches, te voy a pedir un seudónimo para arrancar la conversación. Jacinto Capilla. Jacinto Capilla. Jacinto Barrio. Jacinto Barrio Capilla. Vale. Comenzamos en el mar, nos despediremos en un faro. Si yo te digo qué te provoca el mar y qué relación tienes con el mar, ¿qué me contestas? Pues lo primero que me viene son esos viajes tan largos, ¿no? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda, mamá? Mareo. Recuerdo que fumaban en el coche. Recuerdo Joe Cocker, N'oubliez jamais, una canción que se llama N'oubliez jamais. Nosotros estudiamos en un colegio francés, con lo cual esa nos la sabíamos casi. Recuerdo la primera imagen. Salíamos siempre de noche y llegábamos al amanecer, y siempre la primera imagen del mar era los que no somos de mar, los que somos de la meseta, era como un parque de atracciones enorme, ¿no? Ese es el recuerdo. O sea, para mí el mar nunca ha vuelto a ser eso, por desgracia. Pero intento que mis hijos lo vivan de la misma manera, esta cosa de proyectar tanto en ellos. Si miras la línea del horizonte... Bueno, creo que no sé si tiene que ver, porque soy actor, con mirar permanentemente pues cosas como también el reflejo de uno en el espejo, esa cosa que uno está de la expectativa, ¿no? Para mí el horizonte a lo mejor se relaciona con algo que tiene que ver con la expectativa, y hace rato que intento no mirar demasiado al horizonte. Estoy mirando más mis pies, donde están pisando. Cuando te he preguntado por un sueño, has hablado de ese encuentro con tu padre, con Luis Enrique. Tu padre era muy aficionado a la poesía, ¿no? Luis Enrique, ¿cómo lo sabes? Me acabas de dejar... O sea, se me ha puesto la piel de gallina. Mi padre era muy aficionado a la poesía, correcto. Y de hecho, en buena parte le debo a mi padre el ser actor, aunque él se quedó muy sorprendido cuando decidí serlo, y no le gustó demasiado de primeras. Y también a mi abuelo materno también se lo debo, pero vamos, no lo tengo en la familia, el tema de la actuación y del teatro. Pero él sí, con él aprendí pues prácticamente casi muchos poemas de Machado. No te voy a decir todos, él me los recitó todos. Todo el campo de Castilla, Soledades, y recuerdo, y todavía me sé poemas que yo mismo me sorprendo. Digo, pero ¿cómo me puedo acordar de esto? ¿Qué poema? Pues retrato, me lo sé de memoria. Además, yo era un nene de 6 años que decía aquello de: mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y lo decía como lo recitaba mi padre, que era un poco: mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y me quedaba tan ancho. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!, ¿no? ¿Quién te descubre a Benedetti? A Benedetti yo creo que lo descubro yo. Porque sí, es un autor tardío, ¿no? Que uno descubre en la adolescencia, sí, los 20 yo más tarde de la adolescencia. Yo tengo que reconocer que mi adolescencia está llena de heavy metal, rugby y testosterona. Sí. Yo descubro el teatro muy tarde, con 19, 20 años prácticamente, y a Benedetti. Concretamente, yo no sé si mi padre en algún momento me lo dio Benedetti, pero Benedetti, Pepe Hierro, Ángel González, Luis García Montero, Cernuda, la generación del 27, Lorca, el mismo Lorca, lo descubro relativamente tarde, ya metido en harina con el teatro. Por los profesores, por los maestros, por léete este poema, a ver qué te parece. Fíjate que hemos hablado del mar y te has ido a tus veraneos, ¿no? A esos viajes en coche, hacia la playa. Pero hay un veraneo que... Bueno, que se me va a volver a poner la piel de gallina. Es probable, no lo sé, no lo sé. Es que me gusta mucho la experiencia sensorial, ¿no? No, estoy sudando. Que provoca la radio. Me he puesto a sudar. Desde que has dicho Luis Enrique me he puesto a sudar. No, pero bueno, esto es bonito. Tú has hablado una vez de un campamento en Asturias, sí. ¿no? Cuando eras casi un niño, 11 años. ¿He hablado alguna vez de eso, sí? Sí, alguna vez has hablado. Bueno, de los fuegos de campamento. Sí. Entonces, ponte los auriculares un momento, porque... ¿Quién ha estado de campamento a esos años, 10, 11, 12, 15, tiene el recuerdo casi imborrable, ¿no? De esas noches de fuego de campamento en absoluta libertad, o esa era la sensación que uno tenía, donde cantabas canciones que no habías oído en tu vida. Entonces, yo no sé si tú sabrías poner letra a esta música. A ver.
Madre noche en las trincheras, entre el fuego y la metralla. Vi al enemigo caer. La noche estaba cerrada. Era una canción de guerra. O sea, era una canción un poco tremenda. Tremenda. Sí, donde sí. Mata al amigo. Mata al amigo. Es tremendo esa historia. Pero podría ser que sonara en tus campamentos. Pero yo no sé ni cómo me acuerdo de la letra. O sea, de repente digo, pero ¿cómo me puedo acordar yo de esto? Sí, pensaba que ibas a poner Si es que hay 1.000 millones de estrellas, que se la canto a mis hijos, pero esta... Madre mía. Me acuerdo de esta canción, qué barbaridad. Compañero de escuela, con quien tanto yo jugué, a soldados y a trincheras. Era mi amigo Miguel, creo que era el nombre. José, creo que José, mi amigo José, sí. Bueno, en cualquier caso era palabra que acababa en E. ¿Y por qué hablas? Bueno, te he oído hablar eso en alguna entrevista, ¿no? Que alguien te lo habrá preguntado antes que yo y lo habrás contado y por eso lo sé. Pero ¿qué recuerdos tienes de esos campamentos? Para mí los Boy Scouts eran unos Boy Scouts muy poco ortodoxos. Camiseta blanca, pañoleta azul. Un grupo Planeta se llamaba y estábamos en un garaje. Y yo duré poquito los Boy Scouts porque descubrí el rugby y ya me centré en el rugby. Pero sí que reconozco que si tuviera que... si encontrara un lugar allí en Los Ángeles para que mis hijos fueran de campamentos, cuanto antes mejor. Porque para mí, primero son esos primeros amores... ¿no? Es mirando las estrellas y estabas haciendo vivacs tumbado al lado de la chica que te gustaba, pero no sabías ni que te gustaba, pero estabas muy a gustito ahí. Cuenta que es un vivac para quien no lo sepa. Bueno, pues dormir al aire libre. Al aire libre, sin prácticamente nada y teniéndote que buscar la vida. Te mandaban 3 días, ¿no? Totalmente. Vete por ahí, ya volverás y búscate la vida. Y también para mí es la conexión con el teatro, con los juegos. Yo después de ese campamento de Asturias, donde jugamos a un juego que duró 24 horas, se llama Imperio Cobra, estaba basado en un juego de mesa. Estuve muchos años, ya con 20 años, cuando tenía dinero para permitírmelo, estuve organizando un juego con muchísima gente, que se llamaba Imperio Cobra, en homenaje, y el último año que fue, lo celebramos el 7/7 del 2007, fue el último año que lo hice, eran 480 participantes, todo el día en el campo, sí. Yo me gastaba el dinero que ganaba en la tele en ese día porque les daba de desayunar. ¿Era cuando estabas haciendo algunas series ahí de clase? Sí, al salir de clase al principio y luego los distintos trabajos. En 2007 ya no estaban a salir de clase, pero recuerdo que esos fueron la última vez que me gasté un dineral en medio de... Ali, al lado de las Navas del Marqués lo organizaba y venían, el último año, te digo, 480 personas, UBI móvil, baños, éramos 20 organizando, en total éramos 500. ¿Pero en qué consistía el juego? Era desde por la mañana los separábamos a los amigos, los poníamos en grupos distintos y desde por la mañana enfrentaban distintos tipos de pruebas, había mucho artista, mucho músico, mucho actor y entonces durante todo el día preparaban una muestra artística para el final, pero había pruebas físicas, de inteligencia, de búsqueda de tesoro, etcétera, etcétera, un poco volver al niño y la verdad es que lo dejé de hacer porque un numerólogo me dijo, deja de hacer algo que estás haciendo que te está impidiendo dirigir teatro. Estás centrando... Sí, este tipo a mí, siempre hablo de él porque para mí hubo un antes y un después de Manuel. Sin conocerle de nada me dijo, tú estás haciendo algo que te está despistando de lo que te toca. Y precisamente ese año me planteaba que iba a ser el último Cobra y llegué a hacer 10 años eso. Y todo el mundo estaba esperando el Cobra, pero claro, me arruinaba de comer y de beber y de cenar y de desayunar. Y luego, además, por la noche veíamos en una pantalla que poníamos en medio del campo, en medio de la nada, no era en una finca, no, era saltándonos todos los permisos. Veíamos, había gente grabando todo el evento y luego por la noche podías estar, mientras bailabas, viendo las imágenes del día, ¿no? Uh-huh. La verdad es que cada equipo con su camiseta, había una trama cada año, pues, bueno, muy bonito, pero bueno, gracias a dejarlo empecé a dedicarme a lo que me tocaba, que era Vamos a ver, teatro. Cuando un numerólogo luego te no paso sé el si número. Se acerca a ti o tú a él, te dice, deja esto, ¿no? Que hay algo que te está despistando, sí, porque tú tienes que dirigir teatro. ¿Tú ya sabías que querías dirigir teatro? Yo estaba dirigiendo teatro en la universidad, pero nadie lo sabía. Es decir, yo era el de al salir de clase, el de los Borgia como mucho, y este tipo además me dijo, en esa primera sesión, me llevaban tiempo diciendo, tienes que ir al numerólogo porque tus números el 33, yo...
resulta que soy el 33 y es un doble dígito y tienes que ir, porque además es la suma de 11 y 22 en tu fecha de nacimiento. Y yo pues dije, pues voy. Y no me habló para nada de eso. Dije, y además iba a hacer una película, mi primera película en Estados Unidos, de un personaje que murió con 33 años, que vivía en el número 33 de una calle que se llama 33 Orientales, el nombre de la calle. Yo iba a rodar la película y durante el rodaje iba a cumplir 33 años y además este tipo murió 33 años antes de mí, vamos, o sea, nació, perdón. 33 años antes de que yo naciera. Sí. Entonces era todo como, pues voy a tener que ir. No me habló de este tío, no me habló del 33 y lo único que me dijo fue, tú tienes que dirigir. Y no sé qué estás haciendo, que te estás despistando. Y además me lo dijo así como muy de mi barrio. No había inciensos, no había música zen, no. Era, pero tío. Y nada, y... ¿Eres crédulo o crees en las energías? ¿O solo te creíste a este tipo que en el fondo te dijo algo que tú llevabas dentro? Pues mira, por un lado soy hijo de mi padre y de mi madre, como todos, y tenía un padre muy racional y tengo una madre absolutamente espiritual. Y que además, como pasa en las parejas, eso cada vez se polariza más. Como uno de los dos no se sube al carro del otro, aquello acaba como Rosario de la Aurora. Y así fue. Siguieron juntos hasta el último momento, pero vamos, que cada uno tiró por un lado. Con lo cual tengo a mi madre interna que me lleva a lo espiritual y a mi padre interno que me dice, no, pero vamos a ver, esto son 2 más 2 son 4 y déjate de historias. Y te mueres y te mueres. Y mi madre interna me dice, no, pero espérate, ¿y por qué soñamos? ¿Y por qué recordamos cosas que no nos han pasado? Y bla, 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 bla. Creo que me sana más estar del lado en este caso, de mi energía femenina que del lado de mi energía masculina. Creo que me es más saludable. Te cobija, ¿no? De alguna manera. Me cobija, exactamente, me hace sentirme un poquito mejor, le pierdo el miedo a la vida, que es como decir que le pierdo el miedo a la muerte, le pierdo el miedo a vivir, y hay una parte donde acepto lo que toca y lo que pasa, y bueno, y a pesar de que uno trate de ganar guerras que están destinadas a ser perdidas, pues uno pelea hasta el final en esa parte racional y cuando las pierde puede asumir que le tocaba ser derrotado. Y entonces ahí es donde está el cobijo que tú dices, ¿no? Cuando vuelve el guerrero y se mete en la cueva y dice, bueno, pues nos toca restañar las heridas. Los oyentes te han oído ya hacer muchas alusiones a tu trayectoria, pero has citado el rugby, ¿no? Que fue tu vicio durante unos años, ¿no? Sí. ¿Ya no juegas? No, que va. Yo lo dejé drásticamente. Fue de la noche a la mañana. Un profesor de teatro me dijo, o el rugby o el teatro, porque no era capaz de pasar el cuello de aquí. Vamos. De lo ancho que estabas, de lo fuerte. Tenía de un cuellaco así. Y no había hecho pesas ni nada. Yo tengo hipertrofia muscular, entonces me pongo muy fuerte con poco que haga. Y el rugby es un deporte muy exigente. Y dejé el rugby de la noche a la mañana. No sé si lo hacía por vicio o por escapatoria. Fue una vía de escape. Tenía mucha energía, era muy grande. Y el director del liceo francés donde yo estudiaba le dijo a mi padre, este chico es perfecto para el rugby. Y acertó, la verdad, porque jugué en la selección, fui el capitán, me lo pasé muy bien jugando. Nunca fui un buen jugador. Lo que pasa es que tenía unas condiciones físicas que me ayudaron a llegar ahí, pero era malísimo. Y lo que pasa es que mandaba bien. O sea, parece ser que mandaba bien, me ponían de capitán y más o menos apañado. Pero yo ahora veo jugar al rugby y digo, ¿pero dónde he estado yo metido? Además, yo era de los del centro de la melé. O sea, el que está en el centro de todo, el talonador, el que le aprietan por todos lados. ¿Teníais un grito de guerra en vuestro equipo? En el liceo, al Élysée. ¿Cómo era? A ver. Al Élysée, al Élysée. Sí. Y eso que la mayor parte no sabían francés porque eran del barrio de La Esperanza, pero ahora sí decían al Élysée. ¿Y qué es al Élysée? Vamos, liceo. Al Élysée, claro. Al Élysée, claro. Al Élysée. De hecho, se dice Allez la France. Pues eso es la... Y ahora que vives en Estados Unidos, en Los Ángeles, que son tan aficionados, ¿no? Al rugby, ¿no lo son? Fútbol americano. Que no es lo mismo, no tiene nada que ver. Nada que ver. El fútbol americano es una partida de ajedrez entre dos entrenadores que sacrifican a un peón para comer a la torre, y el rugby es todo lo contrario, no hay sacrificio, es un deporte de equipo, no hay individualidades, es o todos o ninguno. Y un ensayo lo mete todo el equipo. Nada que ver ni con el fútbol, ni con... La verdad es que es un deporte muy bonito, pero yo no sé, insisto, cómo he estado ahí metido, porque es... Y encima he llegado donde he llegado, o sea, me fui a tiempo. Bueno, vamos a presentar ya a este gato pardo, porque Sergio Peris Mencheta se ha puesto Jacinto Barrio de seudónimo. Jacinto Barrio Capilla, sí. Es mi abuelo materno. Es mi abuelo, no sé, es el seudónimo que me hubiera gustado tener.
Nunca me lo han planteado, un seudónimo. Sí, Sermen Giocheta, de vez en cuando me salía, pero era demasiado evidente Sermen Giocheta, podía ser más fácil. Y de repente he pensado, pues mi héroe es mi abuelo materno, entonces pues Jacinto Barrio Capilla. ¿Qué relación tuviste con tu abuelo? Bueno, pues aparte de que me enseñó aquel poema de A 20 leguas de Pinto y a 30 de Marmolejo, que me hizo meterme en el mundo que ha sido mi casting durante muchos años al principio, era cuando un texto, pues ese y la Marsellesa. Cuando decían una canción, cantaba la Marsellesa. Jacinto Barrio Capilla además tiene mucho que ver con esto. Fue la voz de la Pirenaica durante muchos años, de Radio España Independiente, un inmigrante que vivió en Moscú, que luego estuvo en China. Mi madre nació en Moscú, de hecho, y bueno, y que pudo volver a España en el 69 y reiniciar la vida aquí, ¿no? Un superviviente de 2 guerras, de la guerra civil entera, y luego se comió entera la Segunda Guerra Mundial en el frente de Stalingrado y en el del Cáucaso. Y la verdad es que, bueno, yo soy de los de las batallitas del abuelo, pero de las batallitas de verdad. Claro, este hombre tenía para dar y tomar. No nos contó, evidentemente, muchas cosas, pero hace poco mi hermano ha podido rescatar todo el material del abuelo Jacinto y estamos pergeñando algo, porque hay 30.000 documentos, muchas cosas que no se saben de aquella época y de repente desempolvar, y nunca mejor dicho, porque estaba todo guardado en una habitación que no nos dejaban entrar. Hace un mes nos han dejado entrar y estamos en ello. Entonces me ha venido de golpe y porrazo el abuelo Jacinto. ¿Cuándo entraste? Sí, cuando entraste, ¿qué sentiste? Yo no he entrado. No has entrado. No he entrado. Yo no, esa casa todavía sé a qué huele, pero yo no he entrado. Ha sido mi hermano el que se ha remangado y se ha metido ahí. Una habitación donde solamente han limpiado el suelo en 15 años. Mi abuelo murió hace exactamente 15 años. Y cada vez que me llama y me cuenta lo que ha descubierto, digo, pero por favor, esto tienes que escribirlo, Juan, porque hay historia de España, claro. Bueno, Sergio Pires Mencheta, estás viviendo en Los Ángeles. Sí. Allí estás trabajando con la industria más potente del planeta, ¿no? La que apuesta por el cine y por las series de una forma... no sé cómo describirlo. Pues a saco. Muchas veces, ¿no? Muchas veces deshumanizada, pero sí. A ver, ¿qué diferencia fundamental ves al margen del presupuesto multimillonario que se maneja en la industria de Hollywood o en la industria del cine en Estados Unidos? Al margen de eso, ¿qué diferencia ves entre trabajar en España, digo como actor, luego vamos a hablar de tu parte como director teatral, y aquí en España, y trabajar allí en Estados Unidos? Bueno, quitando las obviedades, que ya las has mencionado, yo creo que para mí lo esencial es que, y esto no solamente es por el trabajo de actor, sino en general, la pregunta que subyace en Estados Unidos siempre es ¿a qué te dedicas? Y sobre todo si vienes de fuera y has cruzado esa muralla tan alta que es los visados, etcétera, y vienes de Europa, que es exótico, que un actor de Europa, ya no es de México, no, europeo. Es ¿a qué te dedicas y cómo es posible? Y te escuchan de verdad. Y si te van bien las cosas, se alegran de verdad. Mara, te lo juro que se alegran de verdad. Hay algo muy genuino en ellos de que para ellos el éxito es contagioso. Y si tú has llegado y encima vienes de tan lejos, explícame cómo has hecho, cuéntame tu vida. Y creo que eso es una gran diferencia. Es decir, eso y la parte polifacética se suma. Todo lo que es polifacetismo suma. Aquí yo siento que eso no pasa. Yo tienes que estar disculpándote, ¿no? Por de repente soy actor y ahora paso a dirigir teatro, y entonces ya no cuentan conmigo eso por como un lado, actor. Lo polifacetismo, lo poliédrico se lleva fatal. Pero además hay algo que tiene que ver con la primera parte que te decía, que es que la pregunta no es a qué te dedicas. La pregunta aquí en Europa, no solo en España, es quién eres. ¿Cuál es tu pedigrí? Y esta cosa yo siempre me imagino como una especie de... Y esto sí que va a responder a tu pregunta de manera más directa, una especie de edificio donde uno en la vida, pues en la vida laboral o artística, dependiendo de lo que te dediques, va subiendo pisos y le cuesta subir al siguiente y le cuesta subir al siguiente. En Estados Unidos, si subes un piso y llegas del 3 al 4, te están abriendo ya la trampilla del 5, porque si has llegado al 4 es que puedes llegar al 5. Y hay alguien incluso que te alarga la mano para que subas. En España, si subes del 3 al 4, la de arriba no se abre. En todo caso, se queda abierta la de abajo.
y la de abajo y la de abajo. Esta cosa como la película esta del hoyo, ¿no? Que ves ahí el fondo del ascensor y dices, madre mía, cómo me la pegue, cómo me la voy a pegar, ¿no? ¿Cuántos años, Sergio, tienes previsto estar en Estados Unidos? No sé si con el contrato que tienes con la serie o... Yo firmé un contrato por 7 años, pero bueno, los contratos se renegocian, las series se pueden acabar en cualquier momento. Es un contrato unilateral en ese sentido. Si la serie se acaba, a mí no me van a pagar 7 años, a mí me ponen de patitas en la calle y ya está. Pero yo en Estados Unidos voy a estar, estoy de hecho porque mi familia está feliz allí. Porque ¿sí? Marta está feliz allí, Marta es actriz también, Marta Solaz, y ella soñaba con eso. De hecho, el mismo numerólogo a mí nunca me dijo que me tenía que ir a Estados Unidos, ni menos a Los Ángeles, pero a Marta sí. Y nos hacía la coña de decir, al final ha tenido que ser Sergio el que te plante en la ciudad donde tienes tu fuente de energía. Y de hecho ella está pletórica allí. ¿Está trabajando ella también allí? Bueno, ahora mismo no está trabajando, estamos esperando la Green Card, y hasta que no tengamos la maldita Green Card, que además después de todo lo que está pasando, Trump y el COVID, pues está todavía más complicado, pero bueno, ya estamos en proceso por fin, pues no tiene la oportunidad de trabajar. Ahora está haciendo una película en Phoenix, es su primer trabajo con Rob Schneider y está con uno de mis hijos y yo estoy aquí con el otro esperando a terminar los ensayos para volverme otra vez a casa, ¿no? Sergio Pires Mencheta, yo he visto Una noche sin luna, que es la obra que está interpretando Juan Diego Botto. Es un proyecto que has dirigido tú, es una obra muy conmovedora de la que sales muy removido, muy removida en mi caso, y de la que querría que hablaras un poquito, porque es verdad que descubres a un Lorca que, por mucho que hayas leído muchas cosas de Lorca, por mucho que hayas leído todo, hay lo que decías, ¿no? Lo que subyace en la obra es otra cosa. Es un viaje, la verdad, hacia el final. Sí. Hacia esa noche sin luna, en la que de todas las noches en las que podían haber matado a Lorca, le matan una sin luna. Una sin luna, al poeta de la luna. Una noche sin luna es una propuesta maravillosa de Juan. Poco tiempo después de hacer Un trozo invisible de este mundo, él ya tiene esto rondándole la cabeza. En principio iba a ser una serie de recitales, no iba a contar conmigo en un principio, pero de repente dijo, ostras, aquí hay material para hacer algo potente. Porque siguió leyendo todas las entrevistas, las conferencias, todo lo que había dicho Lorca. Él conoce a Ian Gibson, conoce a Luis García Montero, que son probablemente los dos expertos en la figura de Lorca vivos. Y bueno, de la mano de los libros de Gibson y de la mano del verbo de Montero y de su saber, además Luis García Montero además es granadino, me mandó un texto de 27 páginas, así todo comprimido, y me dijo, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, era una conferencia maravillosa donde no sobraba una sola palabra, donde todo era increíblemente bonito, todo, y esa era su suerte, lo bueno y lo malo precisamente, ¿no? Y lo que hemos descubierto con el trabajo es que al final era una búsqueda, al final terminaba siendo la búsqueda de un desaparecido, como lo era Un trozo invisible de este mundo. Sigue contando la historia de su viejo, esta vez a través de la figura de Lorca. Lorca nos sirve. Lorca es el emblema del desaparecido. Representa a tantos miles y miles y cientos de miles de desaparecidos que están en las cunetas, y representa además esa parte de la historia con la que no nos hemos reconciliado y con la que no nos vamos a reconciliar como no solucionemos lo que está pasando en Vizna y en tantos otros lugares de la península, ¿no? No es revanchismo, no tiene nada que ver con eso, todo lo contrario, es poder tender la mano a nuestra historia y poder hacer las paces. Y si no hacemos eso, siempre vamos a ser un pueblo con una identidad dividida. No vamos a ser completos. Yo soy hijo de las dos Españas, yo mismo. Y cuando me propuso esto, no hijo, nieto de las dos Españas. Cuando me propuso esto Juan, conecté con eso y con la necesidad precisamente de poder contar la historia desde los dos lados, ¿no? Sergio Pires Mencheta, nos tenemos que despedir. Qué pena, joder. Con lo bien que estamos. Sí, aquí al borde del mar. Pues mira, te voy a llevar a un faro, ¿no? De despedida. Suena... Vaya, me hubiera gustado hablar, por ejemplo, de tu amigo Carlos Menéndez, la verdad. Wow. Sí. Bueno, ya solamente con que hayas dicho su nombre es suficiente. Ya está presente. Buah. Vale, nos vamos a ir a un faro. Y elige con quién querrías estar en este faro. Pues con Carlos Menéndez. Con Carlos Menéndez. Me voy a tomar la libertad de elegir la música. Entonces tú se la cantarías a él.
Es Pedro Navaja. Que tú estás demasiado informada. Entonces, sería chulo, ¿no? Ese momento en el que... Esta es la versión de Rubén Blades. ¿Esta te gusta, la de Rubén Blades? Bueno, no es con la que yo empecé mi teatro, que es con la de la Orquesta Platería, pero la letra es la misma. Es la misma, sí. Sí. A ver si entono esto. ¿Está la música o tengo que...? Sale la letra. Sale la letra. Sí. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Me la sé. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina va una mujer, va recorriendo la acera entera por 5ª vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un coche pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja se aprietan siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. No sé cómo me sé esto, por Dios. Esquina a esquina. Me las he enterado, o sea, sorprendentemente después de tantos años. Con esto me estrenaba yo en casa los cumpleaños con todos los vecinos del noveno de San Roberto, de San Roberto 9. Ahí estaban todos mirándonos hacer esto. Ay, qué bonito encuentro, Sergio Peris Mencheta. Ha sido un gustazo. No me lo esperaba, aquí. No me esperaba tanto sudor, tanta sensorialidad y tanto mar. Aquí te vamos a dejar con Carlos para que hables de lo que quieras con él. Qué bien, muchas gracias. Buenas noches, gracias por haber estado aquí. Refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo, saca un revólver. Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial, que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Quiso fácil, mientras reía, el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón, y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy sala. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los 2 muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado el coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay, Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina. la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Maleante pescador, balanzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón enganchaste.
martillo del cielo te caen los clavos. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. En barrio de Guapo, Suscríbete a El Faro de Mara Torres. cuidado, cámara, que el que no corre. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a la 1:30 de la madrugada. En la ciudad de Nueva York, 2 personas fueron encontradas muertas. Esta madrugada, los cuerpos sin vida de Pedro Barrios y Josefina Wilson de dirección. Cadena SER. La radio.